Perfecto. Les damos la bienvenida a todas y a todos a esta actividad de presentación pública del protocolo de actuación para facilitar el acceso a la justicia a personas en contexto de movilidad humana, dirigido a defensoras y defensores públicos de Argentina, evento organizado por la Defensoría General de la Nación y por el programa Eurosocial Plus de la Unión Europea. Mi nombre es Sebastián Van den Doren, de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Defensoría General de la Nación, y voy a estar moderando esta actividad. La finalidad de esta actividad es dar a conocer el protocolo entre las defensoras públicas y defensores públicos, como así también a funcionarias y funcionarios de este Ministerio Público que trabajan en la atención de personas en contexto de movilidad humana. Y también darlo a conocer a otras instituciones de justicia, del Estado, de la academia y organizaciones de la sociedad civil que también intervienen en la misma temática. A todas y todos aquí presentes les agradecemos por su participación en esta actividad. Cabe destacar brevemente que este protocolo es el resultado de un trabajo llevado a cabo durante el año 2021, contó con la destacada participación de la experta internacional Carmen Miguel Juan y el experto internacional Diego Acosta, contratados por el programa Eurosocial Plus. También participaron como contraparte de la acción un grupo de trabajo de la Defensoría General de la Nación, integrado por Analia Cascone, Marina Salmain, Rosario Muñoz y Hernán de Llano, quienes forman parte de las comisiones de migrantes y de refugiados y de la Unidad Internacional de la Defensoría General. Antes de comenzar, algunas brevísimas aclaraciones logísticas. Luego de las exposiciones que tendrán lugar a continuación y que durarán 1 hora en total, abriremos un breve espacio de 20 minutos para preguntas y comentarios por parte de los participantes. Estas solo se podrán formular por escrito a través de preguntas y respuestas disponibles en la plataforma. Dada la cantidad de participantes, se nos hará imposible abrir el micrófono. Así que les vamos a pedir que, por favor, cuando escriban la pregunta, mencionen la persona a la cual va dirigida, así nos podemos organizar mejor para cuando demos su lectura. Sin más, entonces, damos paso a la inauguración de la actividad. En primer lugar, le cedo la palabra a Luca Pierantoni, jefe de cooperación de la Unión Europea en Argentina. Adelante, Pierantoni. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Un buen día y gracias por haberme invitado a abrir este interesante seminario. Yo solo quiero decir 2 palabras sobre el programa Eurosocial, digamos, el contexto en el cual se implementa esta actividad, y además a lo mejor también 2 palabras sobre la cuestión de la migración y la perspectiva europea. Bueno, este segundo tema a lo mejor necesitaría horas, pero voy a resumirlo mucho en términos de lo que estamos intentando de hacer en este momento en la Unión Europea. El programa Eurosocial. El programa Eurosocial es un programa que se lanzó ya en el 2005. Entonces es un programa que tiene un cierto recorrido y ha tenido un cierto éxito. Y la lógica del programa es el intercambio de experiencias, es el diálogo. No es un programa simplemente de asistencia técnica, en el sentido que no es un programa donde hay una parte donante y una parte beneficiaria. Es un programa que establece una mesa de diálogo, de trabajo conjunto para intercambiar, donde hay realmente 2 partes que benefician. Entonces, nosotros somos también beneficiarios de este programa y cada vez que tenemos la posibilidad de trabajar con contrapartes en los países latinoamericanos, como en este caso, con la Defensora General de la Nación y su equipo, es una ocasión, una oportunidad de enriquecimiento mutuo. Y la lógica del programa, que es una vez que en este diálogo se generen ideas, innovaciones, modelos, estos se compartan con todos los otros países del continente, de la región, para ver en qué medida estos son replicables, mutatis mutandis, claramente en los otros países. Y esto ha pasado muchísimas veces cuando se ha tratado de trabajar con la Argentina.
Es decir, la Argentina es seguramente un país que está en primera fila en generar con ese diálogo ciertas soluciones que después se replican, se utilizan en otros países de la región. Eso, por ejemplo, ha sido el caso con el protocolo para tratar los casos de femicidio, y es el caso hoy con este protocolo en particular que trata de las personas en movilidad. Así que una vez más, realmente alegrarse y felicitar a las autoridades argentinas por su disponibilidad a trabajar con nosotros, pero también su increíble dinamismo y capacidad de innovar, lo que es remarcable en este país. Así que eso es el marco, ese es el contexto de un trabajo regional del cual todos beneficiamos. Dos palabras sobre la cuestión de la migración. Digamos, es una banalidad decir que la migración es un tema central en este momento por ambas regiones, ¿no? Que Europa comparte. No es un problema para resolver, ¿no? Es un desafío que tenemos que manejar. Es un fenómeno complejo y es un fenómeno donde entran en juego muchos de los valores, de los objetivos estratégicos que tenemos, ¿no? La legalidad, la seguridad, la cohesión social. Pero claro, hay un valor que es aún más fundamental, que es respecto de la dignidad humana. Y esto es un valor que compartimos entre argentinos y europeos, y creo que esto es el valor, ¿no? que funda, que es a la base de toda esta actividad, de todo este trabajo. La consideración también que el acceso a la justicia es imposible hacer un ranking de los derechos, pero digamos, es la condición para los otros derechos. Entonces es algo que tenemos que mirar dándole la importancia que pide y que muchísimas veces es limitado a las personas que llegan y se encuentran en una situación de ilegalidad al comienzo en particular, ni hablar de las víctimas de la trata de seres humanos, pero más en general de los migrantes, que en muchísimos casos se encuentran en situación de fuerte vulnerabilidad, sobre todo al comienzo de la estadía en un nuevo país. Entonces, la creación de mecanismos que pueda acoger a estas personas y reconocer a estas personas los plenos derechos y en particular el acceso a servicios de justicia, el acceso a la justicia es realmente fundamental. No voy a hablar del contenido porque tenemos hoy un programa denso y hay intervenientes que tienen mucha más experiencia que yo. Y solo quiero concluir agradeciendo a Stella Maris Martínez y a su equipo, y en particular a la Comisión de la Defensoría General de la Nación, que se ocupa de migrantes y refugiados, a los expertos de Eurosocial, Diego Acosta, Carmen Miguel Juan, a FIAP, a todas las agencias implementadoras del programa Eurosocial. Es un programa que estoy convencido ha tenido mucha historia y va a tener mucho futuro, y sepan que de parte de la Unión Europea, las puertas y la delegación de la Unión Europea aquí, nuestras puertas se quedan abiertas a trabajar con ustedes con mucho gusto en los próximos meses y años, para asegurar que todas las personas puedan acceder a los servicios más básicos, los derechos más básicos, y tengan acceso a la justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luca Pierantoni. A continuación tiene la palabra la doctora Estela Maris Martínez, Defensora General de la Nación de Argentina y también Coordinadora General de la AIREF. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, señor Luca Pierantoni, por sus excelentes palabras hacia nosotros. Muy bienvenidos a todos y todas. Les agradezco especialmente su participación y su interés en el presente evento. Ante todo, debo agradecer al área de gobernanza del programa Eurosocial y a la Fundación Abogacía de España por el acompañamiento en este exitoso proyecto que comenzó en el 2019 desde AIREF, abriéndose posteriormente una etapa de implementación interna en la República Argentina.
También debo agradecer a los expertos del proyecto, Carmen Miguel Juan y a la experta Carmen Miguel Juan y al experto Diego Acosta por su compromiso y dedicación con la labor encomendada, profundizando sus conocimientos en el sistema jurídico argentino y particularmente en el funcionamiento y las labores de la Defensoría General de la Nación Argentina. Igualmente, no puedo dejar de mencionar a las áreas de la Defensoría directamente implicadas, la Comisión del Migrante y la Comisión de Refugiadas y Personas Apátridas, que han apoyado el trabajo de los expertos, enriqueciéndolo con sus aportes. Asimismo, a todas las áreas y dependencias de esta institución que han participado en la etapa de elaboración del diagnóstico, como así también a todas las personas entrevistadas, pertenecientes a otras instituciones y organismos estatales y de la sociedad civil que con mucho compromiso han realizado también sus aportes. En este sentido debo mencionar particularmente al ACNUR, en cabeza de su representante regional, el señor Juan Carlos Murillo, por su constante acompañamiento, lo que ha derivado en la firma de un acuerdo de cooperación recíproca el año pasado, tendiente a fortalecer nuestras capacidades técnicas y operativas, entre otros objetivos. Iniciativas como esta revitalizan el necesario trabajo en red que la temática requiere. El protocolo que hoy presentamos es el corolario de un extenso trabajo que comenzó el 2019, cuando desde AIDEF y con el acompañamiento de Eurosocial Plus, comenzamos a trabajar en la definición de un modelo regional y en la creación de una red regional para la asistencia jurídica a personas en situación de movilidad. En el año 2020, las distintas instituciones de la defensa pública que integran la AIDEF se comprometieron a implementar, dentro de sus competencias y posibilidades, ese modelo regional a nivel interno. Afortunadamente, la Defensoría General de la Nación Argentina pudo contar nuevamente con el acompañamiento de Eurosocial Plus para esta etapa de implementación interna. Comenzamos por la elaboración de un diagnóstico, como señaláramos, para contar con un completo cuadro de situación sobre la protección de las personas en contexto de movilidad humana en Argentina y del servicio de defensa pública en este país. En tal sentido, me orgullece poder dar cuenta de la labor especializada en la temática que esta institución desarrolla desde hace más de 10 años. En efecto, unos 15 años atrás asumí el compromiso de desplegar actividades orientadas a la promoción de políticas de protección de los derechos humanos en personas particularmente vulnerables y su acceso a la justicia. En esa dirección se han puesto en marcha distintos programas y comisiones, entre los cuales, precisamente, se hallan la Comisión del Migrante y la Comisión de Refugiados. Con el correr del tiempo y de la mano de las problemáticas expresadas por la población atendida, se fueron definiendo, redefiniendo y ampliando paulatinamente las competencias de las respectivas comisiones y, en concordancia con ello, las competencias de las distintas defensorías federales alcanzadas por esta temática. Esto último es fundamental en países federales como el nuestro, donde necesariamente debemos bregar porque la defensa especializada llegue a cada rincón del país sin distinción alguna. Así, hoy en día se garantiza a la población en contexto de movilidad la representación legal oportuna, pública, gratuita, especializada y de calidad, tanto en sede administrativa como judicial, velando por el respeto de todas las garantías del debido proceso, representación que alcanza también a los trámites de ciudadanía. Capítulo aparte merece la tutela de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias mediante la intervención de magistrados tutores y magistradas tutoras que intervienen con una mirada especializada en la materia, procurando dar una respuesta integral que no se agote en el expediente y la posible regularización migratoria, sino que procure la real integración del niño y la niña a su país de acogida. Ese camino recorrido nos ha colocado en una posición de vanguardia y arrojó el reconocimiento como buena práctica por parte del ACNUR del Servicio de Representación Legal y Asistencia a las Personas Refugiadas y Solicitantes de Refugio, y la incorporación de nuestra intervención obligada en la normativa de la propia Dirección Nacional de Migraciones local,
como garantes del acceso a una asistencia jurídica adecuada. Desde esa sólida base se partió para elaborar este protocolo que hoy presentamos, que recoge las buenas prácticas acuñadas en esta década de experiencia, adicionando recomendaciones y lineamientos concretos tendientes a mejorar el servicio y realizar un mejor uso de los recursos humanos y materiales con los que contamos. Espero que sea una herramienta eficaz, particularmente en el fortalecimiento técnico especializado de todas las defensorías, con especial atención a las que se encuentran en zona de frontera. Es para mí un honor, en mi carácter de Defensora General de la Nación Argentina, poder presentar esta importantísima herramienta que, sin dudas, mejorará el acceso a la defensa pública y, por ende, a la justicia de las personas en contexto de movilidad humana. Los y las dejo con las expertos, expositoras y expositores del evento. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Entonces, de esta manera damos por concluida la inauguración y damos comienzo al primer panel. En tal sentido, tomarán la palabra la experta y el experto del proyecto para que presenten el protocolo y expongan sobre el contexto de la acción y sus antecedentes. Por un lado participará la experta Carmen Miguel Juan, ella es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, España, es experta internacional del proyecto Eurosocial Plus de la Unión Europea en el ámbito de acceso a la justicia para colectivos en condición de vulnerabilidad, en particular para personas migrantes y refugiadas desde una perspectiva de género. Como experta internacional del programa Eurosocial Plus, ha prestado asistencia técnica en materia de personas en contexto de movilidad a diferentes instituciones, como la Defensoría Penal Pública de Chile, la Corte Suprema de Chile, la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas AIDEF, así como también a la Defensoría General de la Nación de Argentina y a la Defensoría Pública de la Unión del Brasil. Por su parte también intervendrá el experto Diego Acosta. Él es catedrático en Derecho de Migraciones en la Universidad de Bristol. Su último libro, publicado en 2018 por la editorial de Cambridge, y titulado El Nacional frente al extranjero en Sudamérica, 200 años de leyes de migraciones y ciudadanía, constituye un texto fundamental de referencia a nivel comparado e histórico. Asimismo, ha sido requerido para ofrecer su opinión experta por parte de diversos organismos internacionales, tales como la Organización Internacional para las Migraciones, gobiernos, parlamentos, firmas de abogados y sociedad civil en América Latina, Caribe, Europa, Estados Unidos y África. Ha participado también en varios casos frente a la Corte de Justicia de la Unión Europea. Así que bueno, ya con esta presentación les cedo la palabra a la experta y al experto. Adelante. Buenos días, ¿se me oye? Sí, se te escucha bien, Carmen. Muy bien, pues nada, buenos días y buenas tardes a todos y a todas. Empezamos esta presentación del protocolo haciendo una breve referencia a los antecedentes de la acción, aunque ya la doctora Estela Maris Martínez se ha referido a ellos, así que voy a ser muy breve. Los antecedentes de esta acción provienen de una asistencia técnica prestada por el programa Eurosocial de la Unión Europea a la AIDEF, en cuya primera fase se realizó un diagnóstico regional para identificar las necesidades jurídicas en términos de defensa de personas migrantes y refugiadas, y también se identificó qué defensorías de la región disponían de servicios específicos para la asistencia jurídica a personas migrantes y refugiadas, resultando que una de ellas era la Defensoría General de la Nación de Argentina y la otra la Defensoría de Brasil. En la fase segunda
se elaboró estos dos documentos. Uno es Elementos para la constitución de la Red Interamericana de Defensa de Personas en contexto de movilidad y el Modelo Regional de Defensa de Personas en contexto de movilidad. En la tercera fase se procedió a la implementación de estos documentos. Primero se implementó en la fase regional, en concreto el documento de elementos para la constitución de una red se vio plasmado con la creación de la propia red interamericana por parte de la AIDEF, con la aprobación también de su protocolo. Y posteriormente se procedió a la implementación también a nivel regional del modelo regional de defensa, con énfasis en la cooperación entre defensorías públicas de la región. Y así pues se trabajó y se elaboró este protocolo de actuación para la solicitud de información entre defensorías públicas de la región en casos de personas migrantes y refugiadas. Y ya pasando a la implementación a nivel nacional, tenemos ya el protocolo que hoy presentamos. Y quería destacar que este protocolo, pues, que se elaboró con la colaboración, como ha destacado también Sebastián, de las personas integrantes de la Comisión de Migrante y del Refugiado, que trabajaron conjuntamente y en estrecha colaboración con nosotros, con los expertos, y que, bueno, pues que simplemente quiero destacar su conocimiento profundo sobre la materia y su gran expertise. En cuanto a la metodología para la realización del protocolo, partimos de un diagnóstico. Este diagnóstico, a su vez, aprovechó el diagnóstico regional que ya se había hecho en la fase 1, actualizando el capítulo correspondiente a Argentina, de modo que esa actualización de ese primer capítulo y una revisión documental de legislación internacional, regional, nacional, informes de organizaciones de sociedad civil argentina y resoluciones de la Defensoría General de la Nación dieron lugar a un diagnóstico inicial. Ese diagnóstico inicial, una vez fue validado por la Defensoría General de la Nación y por el Programa Eurosocial, se enriqueció con entrevistas, con los inputs que nos facilitaron actores clave y actoras clave que fueron entrevistadas y que, cuyas aportaciones se incorporaron a este diagnóstico inicial y ya pues tuvimos la versión final del diagnóstico. Y a continuación cedo la palabra a mi compañero Diego Acosta, que va a continuar con la exposición. Bueno, saludar a todos los presentes y agradecer por estar presentes en el día de hoy. También agradecer a todas las instituciones que han hecho posible que hayamos participado en la elaboración de este protocolo, lo cual para nosotros ha sido un honor y esperamos que tenga utilidad. Como mencionaba mi compañera Carmen, aparte del análisis detallado de la legislación, no solo a nivel nacional, sino a nivel bilateral, regional e internacional, también realizamos una serie de entrevistas con 31 actores, tanto de defensores públicos, instituciones como la Dirección Nacional de Migraciones, organismos internacionales, organismos de sociedad civil, academia y judicatura. Siguiente diapositiva, por favor. Y si bien el objetivo, como mencionaba Carmen con el diagnóstico final, era entender los instrumentos jurídicos disponibles que existen en Argentina, insisto, a todos esos niveles, no solo nacional, sino también bilateral, regional e internacional. Con el protocolo lo que hacemos es ir más allá, dado que el objetivo del protocolo es, por una parte, mejorar los procedimientos y mecanismos de atención y de asistencia a las personas que se encuentren en contextos de movilidad humana y, por otra parte, fortalecer las capacidades institucionales de los defensores y defensoras públicos para facilitar el acceso a la justicia y el acceso a derechos en general a personas migrantes, refugiados y apátridas. Siguiente diapositiva, por favor. Y para ello el protocolo cuenta con una
estructura que es similar a la estructura que tenemos en el diagnóstico final, que muy pronto serán ambos publicados, y el interés con la división que hemos hecho en diversas categorías de ciudadanos no nacionales es entender desde el inicio que la situación jurídica de una persona extranjera en Argentina o en cualquier otro país va a depender no solo de su propia situación como persona no nacional en un país extranjero, sino también con sus circunstancias personales. Y por tanto el primer paso es siempre entender correctamente cuáles son dichas circunstancias personales para poder encajar a esa persona, categorizar a esa persona y ver qué instrumentos jurídicos van a poder serle de utilidad, no solo en el acceso a la justicia, sino también en el acceso a derechos. Por ejemplo, si dicha persona tiene familiares en el estado de residencia, si dicha persona tiene alguna situación de vulnerabilidad, si está solicitando asilo, si tiene nacionalidad o es apátrida, o si, por ejemplo, es un ciudadano de uno de los países de la región. Por tanto, ahí pueden ver la estructura que hemos usado en la división de categorías, tanto en el diagnóstico final como en el protocolo. Siguiente diapositiva, por favor. Y también en el protocolo tenemos una serie de anexos con una serie de documentos por parte de la comisión, de las dos comisiones, y también una tabla de identificación de situaciones de vulnerabilidad que esperamos que también sean útiles para las personas que van a utilizar el protocolo en el futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entrando ya en materia, la primera categoría que hemos analizado en el protocolo se refiere a las personas que estén en situación irregular en Argentina. Y esta categoría me permite hacer lo que para mí son, o lo que para nosotros son las dos principales, el énfasis en los dos elementos principales. En primer lugar, como ya he señalado, la necesidad de analizar en profundidad la situación personal, en particular del individuo con el cual se esté tratando. Por ejemplo, en este caso no sería solo suficiente con determinar que una persona se encuentra en situación irregular en Argentina, sino que habría que ver también si dicha persona, por ejemplo, tiene familiares en el país, cuáles serían las circunstancias de dicha persona si fuese retornada a su país de origen o a un tercer país, si la persona, por ejemplo, es apátrida, si la persona está solicitando refugio, o, por ejemplo, si la persona es un nacional de uno de los países a los cuales se les aplica el acuerdo de residencia Mercosur en Argentina, que serían los nacionales de cualquiera de los 11 países restantes de Sudamérica. Y de hecho, nosotros argumentamos en el protocolo que en circunstancias en las cuales se tenga una situación en la cual haya una persona nacional de uno de estos 11 países a los cuales se les aplica el acuerdo de residencia Mercosur, la prohibición de regularización por entrada clandestina al país no aplicaría, porque eso iría en contra del acuerdo de residencia Mercosur en su artículo 3º y de la ley que aprueba dicho acuerdo, las leyes que aprueban los acuerdos de residencia en Mercosur en Argentina, que son las leyes 25902 y 25903. Esto queda incluso más claro si uno, por ejemplo, compara el acuerdo de residencia Mercosur con el acuerdo bilateral que existe entre Brasil y Argentina para otorgar de manera directa la residencia permanente a los ciudadanos, en este caso brasileños en Argentina, que ha sido aprobado en Argentina por la ley 26240 y que, como sabemos, en su artículo 2 sí que impone una necesidad de entrada regular al país para poder beneficiarse del ámbito de dicho acuerdo bilateral, lo cual no. Diego, discúlpame, se muteó tu micrófono. No te preocupes. Lo cual, como mencionaba, no ocurre en el caso del acuerdo de residencia Mercosur. Por tanto, ahí es un primer punto que creo que es muy importante destacar de esta primera sección, porque como sabemos, uno de los elementos que dificulta la regularización de migrantes en situación irregular en Argentina es precisamente la entrada irregular al país. Y nosotros argumentamos, insisto, que el uso del acuerdo de residencia Mercosur haría que la entrada regular al país no sea necesaria para los nacionales de los restantes 11 países de Sudamérica para regularizarse a posteriori. Y ahí es donde entra en juego nuestro segundo elemento en el cual también queremos mencionar, enfatizar de manera muy clara, ¿no? No solo hay que analizar muy cuidadosamente la situación individual y personal de cada individuo, sino también hay que buscar utilizar la panoplia
de instrumentos jurídicos que están disponibles, que no solo incluyen a la ley y al reglamento de migraciones en el caso argentino, sino, insisto, a los acuerdos bilaterales, regionales e internacionales, así como a la jurisprudencia de diferentes tribunales que permiten buscar mecanismos para facilitar el acceso a la justicia y el acceso a derechos. Máxime cuando en el caso argentino, como sabemos, la Constitución, en su artículo 75-22, establece que los tratados internacionales cuentan con jerarquía superior a las leyes y, por tanto, dichos tratados internacionales serían obviamente superiores en jerarquía a la ley de migraciones y, por supuesto, al propio reglamento de la ley de migraciones. Siguiente diapositiva, por favor. La segunda categoría que tratamos en el protocolo es la de los ciudadanos regionales, insisto, ciudadanos Mercosur ampliado, que en este caso estaríamos hablando de los nacionales de los 11 países restantes de Sudamérica. Acuerdos que han sido aprobados en Argentina, como ya he mencionado, por las leyes que aparecen en la diapositiva y que tienen importancia no solo para la regularización posible de dichos ciudadanos, sino también, como mencionamos en el protocolo, para otorgar una protección extra frente a la expulsión. De hecho, el artículo 8 del Acuerdo de Residencia Mercosur, como pueden ver en la diapositiva, establece que para que una persona deje de gozar del permiso de residencia o de la permanencia libre en el territorio de recepción, dicha expulsión se tiene que llevar a cabo cuando haya restricciones excepcionales impuestas por razones de orden público y de seguridad pública. Lo que esto significa es que cuando la administración quiera expulsar a una persona nacional de uno de los 11 restantes países de América del Sur, tendría que hacer una motivación extra para demostrar de qué manera esa restricción excepcional es necesaria por afectar la conducta de la persona a restricciones excepcionales que lleven a restricciones excepcionales por motivos de orden público y de seguridad pública. Y cedo de nuevo la palabra a mi compañera Carmen. En materia de refugio empezamos haciendo referencia a la definición de persona refugiada de la Convención de Ginebra, que son las cláusulas de inclusión, con especial atención a la persecución por motivos de género, porque este tipo de persecuciones son más difíciles de detectar, dado que en la mayor parte de los casos se producen en el ámbito privado. Y también por la necesidad digamos, de fomentar, tanto nacional como internacionalmente, el reconocimiento de ese tipo de persecuciones, tanto a nivel administrativo como judicial. También abordamos a continuación la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, poniendo también el énfasis en que, bueno, pues que hemos identificado que hay muchas personas que podrían ser reconocidas como refugiadas al amparo de esta declaración, que sin embargo no lo son, como por ejemplo pues, nacionales de Venezuela. Y por lo tanto la importancia de tener en cuenta esta definición para que interpretarla de manera más amplia y que tenga que dé lugar a que quepa pues mayor número de personas. Hacemos obviamente referencia a la legislación nacional sobre refugio, al principio angular de toda la protección del sistema internacional, que es el principio de no devolución, que incluye la prohibición de rechazo en frontera. Y en relación con este tema también hablamos de la excepcionalidad de la expulsión de personas refugiadas y de los requisitos que deben darse en el caso de que, de que esta expulsión se llegue a producir. Además del principio de no devolución, pues se aborda igualmente el principio de no sanción por ingreso ilegal, principio de confidencialidad, de ayuda administrativa, etc. Abordamos también la cesación de la condición de refugiado y pese a que el protocolo tiene un apartado específico penal en el que se aborda la interrelación que existe entre el derecho penal y el derecho migratorio, aquí en la parte de refugio se hace referencia a dos aspectos que evidenciarían la interrelación que existe entre el derecho penal por un lado y el derecho de los refugiados, que es las cláusulas de exclusión y una breve referencia a la extradición.
Y por último, también dentro de este apartado, pues se incluye una infografía sobre el procedimiento para la determinación de la condición de persona refugiada. En relación con la trata, se parte de la definición de trata reconocida internacionalmente, que es la contenida en el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, conocido como Protocolo de Palermo, y los principales aspectos de la Ley Nacional de Trata. También se hace como una atención especial a la trata de personas, sobre todo trata para explotación sexual, como una forma de violencia de género contra las mujeres y por lo tanto como una forma de persecución que legitima el que se pueda reconocer a estas víctimas como refugiadas, sin perjuicio de que estas víctimas de trata a su vez puedan obtener la residencia por circunstancias excepcionales o la protección adecuada en un procedimiento penal si es que este procedimiento existe. En relación con niños, niñas y adolescentes migrantes, bueno, pues obviamente analizamos la Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña con en particular énfasis en el interés superior, desarrollando algunos aspectos que deben tenerse en cuenta, ¿no?, para evaluar este interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Destacamos los aspectos más relevantes de la Ley de Protección de la Infancia. Destacamos igualmente la obligación de facilitar a niños, niñas y adolescentes migrantes la obtención del estatuto de persona refugiada y en relación con esta obligación una particular referencia al protocolo para la protección, asistencia y búsqueda de soluciones duraderas para niños no acompañados o separados de sus familias en busca de asilo, que establece un procedimiento diferenciado al que aplicaría para adultos y que se debe tramitar de manera prioritaria. Y por último, en este apartado abordamos los derechos que tienen los niños y niñas y adolescentes migrantes en relación con aquellos procesos migratorios donde los padres van a ser expulsados. Y ofrecemos una serie de criterios que pueden ser utilizados por defensores y defensoras para, bueno, pues para combatir estas expulsiones. Cedo de nuevo la palabra a mi compañero Diego. Sí, en esta diapositiva pueden ver dos categorías que hemos puesto en la misma diapositiva, pero son dos categorías dentro del diagnóstico final y del protocolo. Por un lado, la situación de las personas en situación de apatridia, que en el caso argentino está regulado por la Ley 27.512 y que lleva a que dichas personas tengan unas circunstancias especiales en cuanto al acceso a derechos y en cuanto al tratamiento jurídico que ha de otorgárseles. Por ejemplo, como mencionaba anteriormente, refiriéndome a la situación de los nacionales de Sudamérica, no hay sanción por entrada irregular de acuerdo al artículo 10. Obviamente, esta ley tiene que ver con las dos convenciones a nivel internacional de los años 54 y 61, que han sido también ratificadas por Argentina. Y en el caso de nacionalidad hemos incluido también esta categoría. No es tan importante tal vez para la Comisión del Migrante, pero sí para la Comisión del Refugiado, que sí tienen competencia en esta materia, pero creemos también que puede ser muy útil para otras personas que puedan utilizar el protocolo desde otros ámbitos. El tema de la nacionalidad en Argentina es extremadamente interesante, entendemos, porque por una parte la residencia de 2 años, que ya es breve en perspectiva comparada, no ha de ser además con un permiso de residencia según jurisprudencia de la Corte Suprema, es decir, una persona en situación irregular que resida en Argentina durante 2 años podría después solicitar la nacionalidad argentina, porque lo que importa es la residencia de facto y no el contar con un permiso de residencia determinado. Y el segundo elemento, también es interesante, también en una sentencia reciente de la Corte Suprema, el no requisito del idioma, del conocimiento del idioma. Y a pesar de que ambos elementos dirían que sobre la letra de la ley
el procedimiento de acceso a la nacionalidad sería bastante simple. En el caso argentino vemos cómo el número de naturalizaciones en Argentina es muy bajo en perspectiva comparada. Y por eso creemos que esta sección también puede ser enormemente interesante, porque en algunos casos el facilitar el acceso a derechos para la persona determinada va a tener que ir de la mano de buscar tal vez una posibilidad de solicitud de naturalización. Cedo de nuevo también la palabra a Carmen. En materia de expulsiones, destacamos la importancia de la posibilidad de recuperación familiar como una dispensa para la expulsión, tanto en expulsiones por situación administrativa irregular, por expulsión previa, cancelación de la residencia permanente, o en relación con el artículo 29 de la ley migratoria, que regula las causas que impiden el ingreso y permanencia de personas extranjeras a territorio argentino. En el ámbito penal, como decía anteriormente, que ya hemos hecho como alguna alusión en relación con la interrelación derecho penal y derecho refugiados, aquí está como más centrado en derecho penal y derecho migratorio, en dos ámbitos. O sea, como es bidireccional, o sea, cuáles son las consecuencias en el ámbito migratorio de una condena penal, por un lado, y por otro lado, situaciones de orden penal que tienen un impacto directo en la situación migratoria y que el defensor y defensora tienen que tener en cuenta para llevar una defensa integral y eficaz. Y por último, para finalizar, el protocolo contiene un apartado de recomendaciones y estas recomendaciones se dividen en dos apartados. Unas generales en relación con determinados derechos que tienen las personas migrantes y refugiadas o en relación con determinados principios que aplican a personas migrantes y refugiadas, como por ejemplo pues, el derecho al intérprete, derecho a la información, beneficio de la duda, etcétera, etcétera. Y luego unas recomendaciones específicas por cada uno de los apartados que acabamos de exponer mi compañera Diego Acosta y yo. Y con esto pues finalizaría nuestra intervención, así que nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carmen. También muchas gracias, Diego. La verdad que muy clarísimas las exposiciones, así que les agradecemos muchísimo por ese brevísimo resumen, pero muy explicativo del protocolo. A continuación, entonces, tendrán la palabra los dos defensores públicos de Argentina para que presenten también el protocolo, pero desde una perspectiva interna de la institución del Ministerio Público de la Defensa y den cuenta de la trascendencia de este proyecto para el trabajo diario de las defensorías públicas. En tal sentido, expondrán, por un lado, el doctor Hernán de Llano, defensor público, cotitular de la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y Peticionante de Refugio, y por otro lado, el doctor César Balaguer, defensor público, cotitular de la Comisión del Migrante, también recientemente realizó una diplomatura en DESCA, en la UBA. Así que, sin más, les cedo la palabra a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Buenos días a todos y a todas. Mi agradecimiento a la doctora Estela Maris Martínez, Eurosocial, por la invitación a exponer en esta jornada de presentación del protocolo. Mi reconocimiento a la experta Carmen Miguel Juan y al experto Diego Acosta por el exhaustivo trabajo que han realizado para la elaboración de este protocolo. Hoy es sin duda un día de celebración para el Ministerio Público de la Defensa, ya que implica la concreción de un viejo anhelo que hoy se ve plasmado en este documento. En este sentido, el protocolo viene a profundizar las prácticas de protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana a través de un instrumento útil para la gestión de los casos que afectan a este colectivo, destacando, por un lado, las buenas prácticas y, por otro lado, proporcionando pautas de actuación que aseguran una mayor protección en el acceso a la justicia. El Ministerio Público de la Defensa argentino tiene, como recién señalaba la doctora Martínez, una línea de trabajo especializada en materia de movilidad humana de más de 15 años y en este largo recorrido ha desarrollado algunos protocolos internos
e interinstitucionales en materia de asilo. Sin embargo, una asignatura pendiente hasta el día de hoy era la falta de un protocolo relativo a la asistencia jurídica de personas migrantes. De ahí la importancia de este instrumento que hoy se presenta, que no solo viene a suplir esa ausencia, sino que también unifica en un solo documento las buenas prácticas y los criterios generales de actuación para la defensa de personas migrantes, de solicitantes de refugio y de apátridas. Este trabajo, que compila distintos documentos e instrumentos internacionales, estándares de protección, normativas y criterios jurisprudenciales internacionales y locales, así como las buenas prácticas de defensa en la materia, se ve enriquecido por una mirada nueva, como es la visión de los expertos, desde una perspectiva analítica y valorativa de la realidad argentina en materia de movilidad humana, migración, refugio y apatridia, y en particular del trabajo de la defensa pública. En este sentido, son destacables las recomendaciones efectuadas por los expertos en el documento, que a la par de reafirmar las buenas prácticas ya abordadas por la defensa pública, plantean nuevos desafíos a la hora de encarar la labor de defensores y defensoras. En la actualidad hay, entre otros temas de relevancia en lo que tiene que ver con la movilidad humana, dos grandes desafíos para el acceso a la justicia de las personas en contexto de movilidad humana. Uno de ellos, desde la perspectiva migratoria, está constituido por las dificultades de acceso a la regularización en supuestos de ingreso irregular al país, en especial a partir del criterio adoptado por la Corte Suprema recientemente en distintos fallos. Solo lo menciono, mi colega el doctor Balaguer va a profundizar sobre esta problemática. Y el segundo aspecto de suma relevancia hoy en lo que tiene que ver con la temática de movilidad humana en Argentina está enfocado en el plano del derecho internacional de los refugiados en cuanto al desafío que implica hoy o que se vincula con las dificultades en el acceso al territorio y del procedimiento de asilo de las personas con necesidades de protección internacional. Esta problemática tiene una particular incidencia en el trabajo de las defensorías con competencia en zonas de frontera. Sobre el particular, el protocolo examina los distintos estándares en materia de asilo y con relación a la prohibición de rechazo en frontera destaca que la legislación argentina establece la obligación de toda autoridad que tenga conocimiento de la aspiración de una persona extranjera de acceder al procedimiento de asilo, de garantizar el principio de no devolución y de notificar dicha solicitud inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva de la CONADE. En definitiva, el protocolo resulta una herramienta asequible para todo el Ministerio Público y en especial para aquellas personas que trabajan en la atención de personas en contexto de movilidad humana, tanto en la defensa en procesos de expulsión de migrantes como en la asistencia jurídica en los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiados. Ahora bien, también constituye una guía imprescindible para defensores y defensoras penales a la hora de elaborar estrategias de defensa que atiendan a la situación migratoria o de refugio de la persona que enfrenta un proceso penal. Y en este sentido, el análisis que recién mencionaba Carmen Miguel de la interrelación entre las cuestiones vinculadas a movilidad humana y al derecho penal son fundamentales como insumo para los defensores y defensoras que actúan en ese ámbito. Para finalizar, quiero destacar el importante impulso que desde el ámbito regional de la defensa pública, con el apoyo de Eurosocial y en el marco de AIDEF, se viene desarrollando en materia de movilidad humana, en el que, por cierto, se enmarca la implementación de este protocolo. Este instrumento es fruto de una iniciativa que incluyó, entre otras acciones, la elaboración de un diagnóstico de buenas prácticas a nivel regional sobre el acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana, el desarrollo del modelo regional de asistencia jurídica en migrantes y refugiados, y la creación de una red interamericana de defensa de personas en contexto de movilidad humana, que vale mencionar, en el día de ayer tuvo su primera sesión inaugural. Estas iniciativas marcan un claro camino dirigido a brindar un servicio de calidad por parte de la defensa pública de la región a quienes se encuentran en particulares condiciones de vulnerabilidad, como son las personas en contexto de movilidad humana. Muchas gracias. ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la defensora y a la colaboración de Eurosocial en este sentido, y a permitirme a mí, como integrante de la Comisión del Migrante, como cotitular, participar de esta presentación. Me resulta necesario
resaltar el hecho de que este instrumento va a ser de suma utilidad y va a ingresar en el escritorio de defensores que tienen la materia migratoria como una más de las múltiples cuestiones que tratan, y de ahí que recomiendo la lectura y el uso porque creo que es muy útil. Ingresa en el detalle de la entrevista hasta el desarrollo de finos argumentos jurídicos. Me parece que resulta fundamental en este sentido, porque me parece que detalla la problemática que nosotros vivimos a diario en la Comisión. Y llega en un momento, en un contexto en donde, si bien derogado el DNU, nos encontramos con la posibilidad al menos de poder pensar una estrategia de defensa, cosa que nos estaba vedada por los plazos del DNU, y también como beneficio el Estado, la autoridad migratoria tiene la posibilidad de dispensar, que estaba prácticamente vedada durante la vigencia del régimen de emergencia. Digamos, yo rescato este contexto, como que podemos pensar, y podemos pensar en un contexto en donde la jurisprudencia última de la Corte es bastante estricta y rigurosa. Es decir, se dan las dos cosas. Por un lado tenemos una jurisprudencia que interpreta de manera muy rigurosa y con mucho rigor la realidad de las personas migrantes, y por otro lado nosotros tenemos la posibilidad de pensar a partir de esto. ¿Cómo se modifica esta situación? ¿Cómo se modifican los criterios tan estrictos? Bueno, en primer lugar tenemos que, necesariamente, hay que aludir a la situación de las personas irregulares que tienen ingreso no registrado a la Argentina, en donde la Corte nos da un baldazo de agua fría, en tanto y en cuanto interpreta literalmente la norma y convalida la expulsión de personas irregulares que no tienen registrado su ingreso, convalidan la expulsión exclusivamente en esa causa, con prescindencia absoluta de la realidad individual, familiar, sin contar el tiempo que hace que están en el país. Piensen ustedes que se tratan muchas veces de infracciones administrativas cometidas hace más de 20 años, que no tienen, a diferencia de las condenas penales, no tienen un plazo de caducidad, con lo cual de por vida quien ingresó ilegalmente a la Argentina queda en esa situación límite expuesta. Digamos, y prescindiendo de todo análisis valorativo, de razonabilidad o de consideración subjetiva respecto de la persona. Es la interpretación literal de la norma lo prevé. Y esto que en materia de derechos humanos aparece como grave, digamos, si tomamos en cuenta que este criterio también se ha aplicado últimamente a ciudadanos de Mercosur, como detallaba Diego y como está detallado ampliamente en el protocolo, la cuestión adquiere una gravedad mayor, dado que está afectado el principio de legalidad directamente, ¿no es cierto? Esto marca una preocupación de parte de la defensa, y llama también a un desafío, ¿no? A pensar qué es lo que ocurre aquí, digamos, porque no solo en materia de irregularidad administrativa se prescinde de la realidad subjetiva de la persona, del tiempo que está en el país o de los vínculos familiares, sino también ocurre lo mismo en el ámbito de las dispensas por reunificación familiar, que nosotros nos topamos constantemente con fallos que aluden a la discrecionalidad estatal. Y la discrecionalidad estatal es algo que está en la ley. La ley dice que el Estado excepcionalmente podrá dispensar en base a determinados vínculos. Eso es cierto. Pero la ley también prevé que la acción judicial de impugnación, la acción judicial de revisión de ese proceder estatal, lo dice la ley, debe analizar la razonabilidad de la medida. Con lo cual, esto de que lo discrecional
no tiene por qué ser irrazonable, que está esposado en algún fallo de la Sala Quinta de la Cámara Contencioso, digamos, es la bisagra con la que nosotros desde la defensa nos topamos constantemente, y acá es donde encuentro un factor común respecto de la irregularidad. No analizamos la realidad subjetiva. En un caso porque la ley, en una interpretación literal, no lo habilita expresamente, y en el caso de la dispensa del 29, le otorga facultad discrecional al Estado. O sea, en ambos supuestos encontramos una especie de no querer analizar la realidad concreta de la persona. La pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que nosotros contamos para intentar revertir esto? Yo creo que los abogados contamos con los hechos, y me parece a mí que el detalle que realiza el protocolo respecto de lo que debe ser una entrevista de inicio, pensemos que la persona que accede a tocar la puerta de la comisión o de la defensoría, muchas veces es el primer contacto que tiene con su suma de vulnerabilidades, llega al contacto con un funcionario de la defensa pública. Es un contacto inicial de enorme trascendencia, porque en el contexto donde ahora tenemos más tiempo para tomar la documentación, para realizar una entrevista de fondo, nos permite identificar distintas vulnerabilidades que pueden ser derivadas a los programas específicos, pero que pueden integrar la demanda. Porque lo que yo creo es que en el contexto actual, nosotros creo, desde la defensa, tenemos que ir con prueba, con hechos y con un análisis de razonabilidad. La motivación, lo ha dicho la Corte, es motivación suficiente la comisión del delito. Es motivación suficiente el haber ingresado de modo ilegal hace 20 años. Digamos, si nosotros tenemos algo que quejarnos de eso, habrá que pensar en instancias internacionales, que es otro partido. Pero digamos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llevar a la discusión del proceso? Proceso civil y comercial que no sirve para materia de derechos humanos, ya lo sabemos, pero es lo que tenemos. En este ámbito de este proceso, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Tenemos que llevar la realidad familiar, probada, acreditada, y con una solicitud expresa de que se realice un test de razonabilidad en los términos del artículo 89 de la ley. Me parece a mí que, a la luz de los recientes fallos de la Corte, es la única grieta que nos queda para intentar conmover. El desarrollo que se realiza en el protocolo respecto de los acuerdos de residencia y su lugar en la pirámide jurídica como tratado de integración por sobre las leyes, me parece que debe integrar necesariamente los planteos que se realicen en las cuestiones donde se debata la irregularidad por ingreso ilegal. Me parece que este es el panorama en donde este protocolo arriba, donde nos enseña, digamos, recopila la información y nos enseña y nos indica la importancia de la entrevista y la importancia de cómo se trasladan esos hechos. Expresamente el protocolo habla de la importancia del debate sobre la razonabilidad, ¿verdad? Que a mí me parece que es el camino que viene. Queda por pensar para mí, modo de ver, si este protocolo podemos en algún momento establecerlo que sea como de contenidos mínimos, ¿no? De acá para arriba, es decir, conocemos esto, practicamos esto, y cómo pensamos, por ejemplo, la constitucionalidad, dado que nos excede a nosotros la reforma de la ley, digo, se podrá pensar en la constitucionalidad, en plantear la constitucionalidad de la norma. ¿Es razonable que una persona que tiene un ingreso ilegal hace 20 años esté en peor situación que alguien que ha cometido un delito? ¿Es razonable esto? Y esto es planteable desde el punto de vista convencional. Digamos, la ley de migraciones establece un modelo de familia que me parece propio de un orden jurídico anterior: cónyuge, hijo soltero, menor o mayor discapacitado, como si las personas solitarias no tuvieran protección.
digamos, como si la familia en Argentina tuviera ese formato. A partir del nuevo Código Civil hay otros vínculos que están protegidos. ¿Por qué los migrantes no? ¿Por qué los migrantes solamente tienen que ser, lean el artículo 70 de la Ley de Migraciones, habla solamente de argentinos nativos, o sea, la limitación, es decir, tenemos un caso ahora concretamente de que los chicos por ser peruanos, ante la posible retención de la madre, no tienen derecho a quedarse con la madre en el país, y solamente porque son peruanos, porque si fueran nativos argentinos sí. Me parece que hay una segunda mirada que nosotros tenemos que hacer respecto de la constitucionalidad de la norma, en aquellas cosas que nos empiezan a irritar, porque sabemos que las leyes muchas veces, ante la evolución social, quedan expuestas a un examen de constitucionalidad, que me parece a mí que es una de las herramientas que nosotros tenemos que empezar a pensar, si son esos vínculos los únicos que hay que proteger, ¿no es cierto? Con el agradecimiento y la puesta a disposición y el fraterno saludo a quienes trabajaron, porque me parece que va a redundar en beneficio. En un contexto muy difícil llega este protocolo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctores Tellano y Balaguer, por contextualizar el protocolo y dar cuenta de la importancia que va a tener para nuestra institución. Antes de dar paso al siguiente panel, les recuerdo por favor que pueden ir formulando sus preguntas por preguntas y respuestas que está disponible en la plataforma, mencionando obviamente la persona, el expositor, expositora, quien está dirigida esa pregunta, que a continuación, en unos minutos, daremos lectura. Bueno, entonces entramos en el último panel. Es un agrado presentar al doctor Juan Carlos Murillo, representante regional de ACNUR para Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, para que nos brinde sus comentarios al protocolo desde una visión también experta en la temática de movilidad humana. Le agradecemos mucho, doctor Murillo, por aceptar la invitación de participar en esta presentación y le paso la palabra. Muchísimas gracias, Sebastián. Muy buenos días, muy buenas tardes, estimados amigos y amigas. Les saludo desde Montevideo, pero siempre junto al Río de la Plata. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación para participar en este evento y en especial a la Defensora General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, por ofrecer este espacio para que mi oficina pueda referirse a un tema que es de particular interés para nosotros. Me refiero, en el caso del ACNUR, el acceso a la justicia para personas en contexto de movilidad humana. Quisiera igualmente felicitar al programa Eurosocial Plus de la Unión Europea y a los expertos involucrados en la elaboración de este excelente protocolo de adaptación, al señor Diego Acosta y a la señora Carmen Miguel Juan, el cual, sin lugar a dudas, facilitará el trabajo de defensoras y defensores públicos y mejorará las posibilidades para un acceso a la justicia efectivo y de calidad para la población refugiada, apátrida y migrante en Argentina. Mis congratulaciones también a la Comisión del Migrante y a la Comisión para la Asistencia Integral y Protección al Refugiado y peticionante de refugio de la Defensoría General de la Nación por el trabajo técnico y sistemático que vienen realizando y que con los años de trabajo desarrollado en la asesoría, asistencia y representación legal de la población refugiada y migrante en Argentina, han podido nutrir a este protocolo de actuación de una enorme cantidad de experiencias y prácticas legales que dan cuenta de un desarrollo legal sustantivo e innovador. Cabe resaltar que la existencia de estas dos comisiones especializadas para la atención y asistencia de personas refugiadas y migrantes dentro del ámbito de la defensa pública es un modelo que la ACNUR frecuentemente ha señalado a otros países de la región y una buena práctica digna de ser replicada. Permítame referirme muy brevemente al acceso a la justicia y su vinculación con la protección de las personas refugiadas y apátridas. Para el ACNUR, el acceso a la justicia es de vital importancia para la protección internacional de las personas refugiadas y apátridas, tanto para garantizar el derecho humano a solicitar asilo,
para el respeto y el goce efectivo de otros derechos humanos de las personas necesitadas de protección internacional, como para el fortalecimiento mismo del Estado de Derecho. En efecto, el acceso efectivo a la justicia es una poderosa herramienta de protección internacional y un mecanismo en la búsqueda de soluciones duraderas para las personas refugiadas. Así, el acceso a la justicia puede favorecer las condiciones para la repatriación voluntaria, posibilita y promueve la integración local, dando la oportunidad a las personas refugiadas de reiniciar una nueva vida en las comunidades receptoras. Pero, lamentablemente, la falta de un acceso oportuno a la justicia hace que una persona refugiada pueda necesitar la reubicación o el resentamiento en un tercer país o se vea compelida a buscar protección efectiva en otro estado. La consolidación del derecho de asilo y del desarrollo progresivo del derecho internacional de los refugiados depende en buena medida de un acceso efectivo a la justicia. El desarrollo de la jurisprudencia nacional contribuye también a la consolidación del régimen de protección internacional de personas refugiadas a través del control de convencionalidad, la incorporación de estándares de derechos humanos y la integración de las distintas ramas del derecho internacional para la protección de las personas. También sería interesante analizar cuál es el rol de las defensoras y defensores públicos en la protección de las personas de interés del ACNUR. Y aquí, indudablemente, las defensorías públicas juegan un rol clave en asegurar la asesoría, asistencia y representación legal de solicitantes de asilo, de personas refugiadas y apátridas durante todo el procedimiento de determinación y en garantizar el acceso y goce efectivo a sus derechos fundamentales sin discriminación alguna. Lamentablemente, cada vez más vemos que sin una asistencia o representación legal adecuada, las personas necesitadas de protección internacional ven limitadas sus posibilidades de acceder regularmente al territorio, de acceder a un procedimiento que se determine sus necesidades de protección o incluso corren el riesgo de ser devueltas por las autoridades migratorias a sus países de origen. También las defensorías públicas cumplen una función absolutamente necesaria e imprescindible en la representación legal y en la tutela pública de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus familias, garantizando el respeto al principio del interés superior del niño y la identificación de soluciones duraderas para su situación, así como lo hacen igualmente en procedimientos administrativos y judiciales de expulsión, procedimientos de extradición y promoviendo el acceso a derechos sociales y programas de asistencia social. Adicionalmente, el trabajo de defensoras y defensores públicos incluye actividades diarias de abogacía con entidades gubernamentales, intercediendo frente a ellas ante incumplimientos legales o procedimientos y promoviendo el respeto de la legalidad y de los marcos jurídicos internacionales y nacionales existentes. Quisiera también destacar la importancia y relevancia del trabajo de defensoras y defensores públicos en regiones fronterizas, más aún en el contexto actual donde debido al cierre prolongado de fronteras, la imposición de requisitos sanitarios y los mayores controles migratorios, un número cada vez mayor de personas se ven obligadas a ingresar irregularmente en los territorios debido a la falta de procedimientos para la identificación y atención inmediata de las personas con necesidades de protección internacional. Estamos viendo que gracias a la presencia territorial de defensoras y defensores públicos, son ellos quienes tienen acceso de manera directa a las problemáticas y limitaciones que hoy enfrentan quienes desean solicitar protección internacional en pasos y puestos fronterizos. Lamentablemente nos enfrentamos a un contexto regional que da cuenta de una multiplicidad de crisis humanitarias, políticas restrictivas sobre protección internacional, un énfasis migratorio y securitista de muchos países frente a los movimientos mixtos que incluyen a personas necesitadas de protección internacional y controles sanitarios que no contemplan excepciones para quienes se ven obligadas a abandonar sus países de origen. La judicialización de casos para garantizar el respeto del derecho de asilo, el principio de no devolución,
la no sanción por ingreso irregular y el acceso efectivo al territorio y a un procedimiento de determinación de la condición de refugiado pone a las defensoras y defensores públicos como actores fundamentales de la protección internacional. Quisiera muy brevemente referirme a cuál es la experiencia de la defensa pública en Argentina y la importancia de la elaboración del protocolo de actuación. El ACNUR reconoce avances y buenas prácticas en el trabajo que realizan las defensoras y defensores públicos. Permítanme hacer referencia a la experiencia argentina, ya que la conclusión de este protocolo de actuación nos brinda un claro ejemplo de cómo una decisión sostenida en el tiempo de brindar a la defensa pública de herramientas de calidad para el ejercicio de las tareas de asesoría, asistencia y representación legal se transforma en acciones concretas de fortalecimiento del acceso a la justicia. En efecto, siguiendo con el compromiso de disponer de servicios especializados y reconociendo los desafíos que el COVID-19 y sus drásticas medidas de cierre de fronteras generaron en los procesos de movilidad humana y en el aumento de la vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes en la región, la Defensoría General de la Nación solicitó en el año 2021 al programa Eurosocial Más de la Unión Europea la elaboración de un protocolo que permitiera aplicar el modelo de defensa regional de defensa de personas en contexto de movilidad en el plano nacional. Este protocolo de adaptación que hoy se presenta es sin lugar a dudas un paso concreto y fundamental en el largo camino de asegurar el acceso a la justicia sin discriminación. El protocolo identifica correcta y sistemáticamente las necesidades y desafíos actuales que presenta la defensa legal de personas refugiadas y migrantes en Argentina. Me refiero en particular a las dificultades que enfrentan aquellas personas en situación administrativa irregular, la existencia de marcos jurídicos migratorios que favorecen el estatuto jurídico de los y las ciudadanos y ciudadanas del Mercosur, la potencialidad de los procesos de reunificación familiar, las complejidades de los procedimientos de protección frente a la expulsión, la debilidad institucional y legal en la gestión de las fronteras y las necesidades específicas y diferenciadas de personas refugiadas, apátridas, víctimas de trata y niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados. El protocolo además viene a desarrollar pautas concretas e innovadoras para la actuación de defensores y defensoras públicas a fin de garantizar los procedimientos y mecanismos de atención y asistencia a personas refugiadas y migrantes en condiciones de vulnerabilidad y a fortalecer sus propias capacidades institucionales. Su lectura da cuenta de una delicada tarea de sistematización de las prácticas y experiencias desarrolladas por ambas comisiones especializadas de defensa de personas refugiadas y migrantes en estos años y la educación pedagógica para poder transmitir, institucionalizar y extender las capacidades de actuación en estas temáticas. El protocolo también es una herramienta de trabajo útil y práctica para las defensoras y defensores públicos no necesariamente involucrados en estas temáticas, incluyendo un interesante glosario de términos, una extensa recopilación de normativa internacional y nacional y una síntesis detallada de los contenidos jurídicos específicos que se requieren para ejercer las actividades de asesoría, asistencia y representación legal de personas refugiadas y migrantes sin dificultades y con un alto nivel de calidad. Permítame concluir con algunos desafíos que vemos en el ACNUR para la implementación del protocolo de adaptación y para el cual desde ya igualmente ofrecemos nuestra asesoría técnica a las defensoras y defensores públicos. Quisiera, en primer lugar, señalar que es importante que abordemos estos desafíos al momento que se va a dar una difusión amplia para la implementación de este protocolo de actuación. En primer lugar, a medida que un mayor número de defensoras y defensores públicos se involucren en las actividades de asesoría, asistencia y representación legal en estas temáticas, podrán apreciar la constante y estrecha interrelación que existe entre los distintos ámbitos de actuación que el protocolo enumera.
En contextos como el de Argentina, caracterizado por movimientos mixtos, donde la distinción entre personas migrantes en situaciones de regularidad o irregularidad, refugiadas, víctimas de trata, niños, niñas, adolescentes con necesidades de protección, apátridas, etc., muchas veces se diluye en lo cotidiano, es necesario actuar con mucha flexibilidad en el diseño de las intervenciones legales a fin de asegurar salvaguardas de protección efectivas. Por ejemplo, una víctima de trata, como muy bien se ha dicho aquí, puede claramente estar en condiciones de irregularidad migratoria. Puede igualmente estar en el marco de un proceso de expulsión. Puede ser a su vez un niño, una niña o un adolescente no acompañado, pero además presentar necesidades de protección internacional y solicitar asilo. En consecuencia, la interrelación entre los distintos factores de vulnerabilidad y las necesidades requiere de respuestas que consideren los marcos jurídicos y procedimientos específicos para poder asegurar una respuesta integral y comprensiva a las necesidades de la persona. Por otro lado, estimamos que la aplicación del protocolo de actuación será especialmente desafiante para las defensoras y defensores públicos con competencia en zonas de frontera, quienes requerirán de constancia, destrezas y mayores recursos. Lo que estamos observando es que los estándares internacionales de protección y los marcos jurídicos e institucionales domésticos están siendo sometidos a duros embates durante el año 2020 como resultado de la pandemia del COVID-19. Lamentablemente, esta situación se mantiene hasta la actualidad. Las medidas que se están tomando, incluso en contradicción con los marcos y procedimientos legales, están institucionalizando una serie de malas prácticas administrativas que vulneran principios básicos de protección, como la no devolución, el rechazo en frontera y la no sanción por ingreso irregular. Las trabas para acceder al derecho de asilo y para acceder a mecanismos de ingreso regular al territorio están impidiendo cada vez más que las personas refugiadas y migrantes puedan transitar libremente, accedan a la documentación que permita el ejercicio de derechos básicos, facilite la reunificación de familias separadas o incluso salvaguarde su integridad en el caso de niños, niñas y adolescentes con deficiente documentación de viaje o de identidad. Quisiera también señalar que los esfuerzos realizados para garantizar una asesoría y representación legales de calidad para personas refugiadas y migrantes han de estar acompañados por programas de formación de jueces en materia de movilidad humana. En consecuencia, una mayor cooperación con la Asociación Interamericana de las Defensorías Públicas, con las escuelas judiciales, las asociaciones regionales o internacionales de jueces, podría promover el intercambio de buenas prácticas y un mejor conocimiento a nivel nacional de los desarrollos progresivos del derecho internacional para que los esfuerzos de defensoras y defensores públicos en brindar asistencia y representación legal de calidad se vea acompañada por resoluciones judiciales adecuadas. Para finalizar, quisiera destacar y felicitar nuevamente la preparación y presentación de este protocolo de actuación para defensoras y defensores públicos en Argentina. Pueden estar ustedes seguros que lo utilizaremos como ejemplo para otros países de la región y como una buena práctica para otras defensorías públicas. Las distintas crisis de desplazamiento forzado, sin precedentes en el mundo y en nuestra región, sumado a los gravísimos impactos de la pandemia del COVID-19, nos exigen ahora y en el futuro inmediato respuestas ágiles e innovadoras para la atención y asistencia de personas refugiadas y migrantes. Por ello, el trabajo de las defensoras y defensores públicos en favor de las personas refugiadas y migrantes se ha vuelto hoy más necesario que en el pasado para acompañar, asistir y brindar representación legal de calidad a quienes la movilidad humana los ha llevado a dejar su tierra y sus afectos y para ayudarnos a retomar el largo camino por un acceso a la justicia para todos y todas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Murillo. Muy interesantes sus palabras, sus comentarios al protocolo, así que nuevamente muy agradecidos por tenerlo aquí presente en esta actividad. Bueno, ahora pasamos al momento de intercambio entre los participantes y los expositores. Contamos con 20 minutos, así que ya nos han llegado varias preguntas, una a cada expositor. Comienzo con la primera. Es una pregunta formulada por Mariana Coan de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación y está dirigida a Carmen Miguel Juan. La pregunta es si existe en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o en algún país de la Unión Europea un precedente jurisprudencial en el cual se dispense una orden de expulsión por ser la migrante afectada víctima de violencia doméstica en su país de origen. Gracias, Carmen. Bueno, a ver, para empezar, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no recoge como uno de los derechos el derecho al asilo. Sin embargo, sí que en su artículo 3 prohíbe la tortura y los tratos o penas inhumanas y degradantes. Entonces, en esta medida que sí que consagra este derecho, pues sí que se convierte el tribunal, el propio convenio y el Tribunal Europeo como una vía de protección contra la expulsión. Entonces, en materia de violencia doméstica, un caso paradigmático es el de Opuz contra Turquía, que se dictó en el año 2009, y este caso es importantísimo en materia de violencia doméstica porque digamos que hasta entonces el Tribunal Europeo lo que había hecho era calificar la violencia doméstica como una violación del artículo 8, que es el que consagra el derecho a la vida privada y familiar. Pero en este caso de Opuz contra Turquía, lo que hace el tribunal es calificar la violencia doméstica como tortura. Como una violación del artículo 3. Entonces, en la medida que es una forma de tortura, si bien no está protegido directamente por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, o sea que la expulsión no podría darse porque está prohibida por otros instrumentos internacionales como la Convención contra la Tortura. Entonces, por eso este caso es muy paradigmático en materia de violencia doméstica, y aunque no es un caso que regule un tema migratorio, sí que tiene un impacto en cuanto a prohibir la expulsión de una víctima de violencia doméstica. Entonces, en esta medida, dado que es un fallo del Tribunal Europeo que es vinculante para todos los países europeos y del Consejo de Europa que han ratificado este convenio, por lo tanto, esto aplica a todos los países de la Unión Europea. Y además, en el ámbito de la Unión, pues la violencia doméstica está reconocido como una forma de violencia contra las mujeres, como una forma de discriminación y como una forma de persecución por motivos de género, de persecución por pertenencia a un determinado grupo social, y por lo tanto también por este otro lado tampoco se podría expulsar a una persona víctima de violencia doméstica en el contexto europeo. En el contexto particular español, para una víctima de violencia doméstica existe la posibilidad de que se le conceda una residencia por motivos excepcionales. A ver, es una mujer que se encuentra en situación irregular, que denuncia violencia doméstica. Se le va a abrir un procedimiento de expulsión, pero se va a quedar inmediatamente suspendido mientras se tramita el procedimiento de denuncia de violencia doméstica. Si finalmente este procedimiento penal resulta en condena del infractor, pues entonces este permiso de residencia que se concedió inicialmente de manera provisional se va a conceder de manera definitiva, y por lo tanto no se va a poder expulsar a la víctima ni durante la tramitación del procedimiento ni por supuesto después. Y si la víctima, cuando denuncia esta situación irregular y ya tiene un procedimiento de expulsión en su contra iniciado, igualmente este procedimiento se paralizará hasta que se tramite el proceso penal.
La contrapartida es que, bueno, que no se garantiza en realidad que de manera definitiva que la mujer víctima de violencia doméstica no vaya a ser expulsada, porque si en el proceso penal no se puede demostrar la violencia doméstica y la sentencia es absolutoria, la residencia provisional que se ha dado al amparo de ser víctima de violencia doméstica quedaría sin efecto y se reanudaría la expulsión. Muchas gracias por la respuesta, Carmen, clarísima. Paso a una segunda pregunta. Esta pregunta está dirigida al doctor Hernán de Llano, por parte de Milagros Valenzuela, de la Defensoría General de la Nación. La pregunta es, en términos prácticos, ¿qué pretende aportar el protocolo a las defensorías que brindan asesoramiento jurídico en diversas materias y no tienen dedicación exclusiva a casos de personas en contexto de movilidad? Adelante. Gracias, Sebastián. Sí, se me ocurren muchísimos ejemplos, pero voy a mencionar solo 2 o 3. Para las defensorías federales civiles, me parece que todo el trabajo desarrollado por los expertos y a los que hizo referencia Diego Acosta en cuanto a la opción de la nacionalidad, de la solicitud de nacionalidad para aquellas personas migrantes con ingreso irregular, me parece que es una opción muy interesante y que desde la defensa pública tenemos que pensar en activar más en cuanto a alternativa de solución de la situación, sobre todo a partir del fallo o de los fallos de la Corte que restringen la posibilidad de regularizar a las personas que tienen un ingreso irregular. Eso de algún modo va dirigido a todas aquellas defensorías que trabajan en nacionalidad. Saco a los refugiados solicitantes de refugio en realidad, porque la Comisión de Refugiados sí tiene competencia para tramitar las solicitudes de nacionalidad y para litigar en caso de rechazo, pero no la Comisión de Migrantes, con lo cual eso eventualmente es una tarea que deberán realizar las defensorías federales con competencia civil. En materia penal, claramente, el protocolo tiene un abordaje en cuanto a la interrelación entre las normas de movilidad humana y el derecho penal. Es fundamental el instrumento para el asesoramiento que deben brindar los defensores y defensoras penales cuando asisten en un proceso penal a personas extranjeras. Nosotros sabemos que hay una relación entre la ley de ejecución penal y la ley de migraciones que establece distintas alternativas en cuanto a la posibilidad de expulsión del país y en particular tiene una opción que muchas veces es muy valorada por las personas extranjeras, que es la posibilidad de la expulsión a la mitad de la condena. Esto es un asesoramiento que los defensores penales tienen que poder brindar, y el protocolo otorga un montón de herramientas como para poder trabajar sobre eso. También en cuanto a el asesoramiento que los defensores y defensoras penales tienen que hacer a las personas extranjeras al momento de celebrar, por ejemplo, un juicio abreviado, que se les tiene que informar a la migrante cuáles son las consecuencias migratorias que puede tener el hecho de celebrar ese acuerdo de condena. En materia de refugio, tener en cuenta a los defensores penales la cláusula del artículo 40 de la Ley de Reconocimiento de Condición de Refugiado, que establece una causa de justificación para las personas que tengan un ingreso irregular derivado de la utilización de un documento apócrifo, utilizado en una situación de vulnerabilidad extrema en el momento de huir de su país de origen. Existe en la ley de reconocimiento de refugio esta cláusula del artículo 40. Ya en su momento la Defensoría General de la Nación emitió una recomendación para los defensores penales para que tuvieran en cuenta esta herramienta como posible estrategia de defensa. Me parece que esto también es un elemento importante que está mencionado y trabajado en el protocolo, y también hay cuestiones atinentes a la trata de personas, trata de migrantes, a las personas víctimas de violencia de género, que por supuesto eso se proyecta más allá de aquellas personas que trabajan
en concreto en la asistencia jurídica a personas en contexto de movilidad humana. Muchísimas gracias, Hernán. También clarísima la respuesta de los ejemplos. Paso ahora a una pregunta y un comentario dirigidos al doctor Balaguer. Por un lado, María de la Paz Herrera, de la Defensoría General de la Nación, pregunta sobre sus impresiones en torno a la implementación del protocolo y su impacto en las prácticas judiciales y la jurisprudencia. Y por otro lado, un comentario de Camila Carril, que está a cargo de la Subcoordinación Operativa de Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en relación a las entrevistas iniciales desde la Defensoría, digamos desde la Defensoría del Pueblo, intentan abordar las situaciones de falta de ingreso de modo de evitar la expulsión. Pero es cierto que cada vez es más difícil promover excepciones a esa falta administrativa. La articulación, entiendo que es entre ambas instituciones, sería esencial para conocer entonces la respuesta que tiene desde la comisión el doctor Balaguer, y insta a poder armar una mesa de diálogo. Así que, doctor Balaguer, le paso la palabra. Gracias. Está muteado. Bien, en relación a la primera, yo no puedo saber lo que va a ocurrir con la práctica y la jurisprudencia. Estamos muy entusiasmados por el hecho de que ahora tenemos un compendio de herramientas, de verdades y de puntos de vista que al operador jurídico que tiene que salir en determinado plazo a formular una defensa, bueno, acá está la cuestión, acá está el problema, acá está la solución, acá están las herramientas, ¿no es cierto? Me parece que nosotros estamos muy entusiasmados con esto. Creo que tenemos que trabajar quizás en alguna forma de divulgación para venderlo más, y que quien asuma la representación de un migrante sepa que tiene este instrumento. Reitero, me parece que si ponemos énfasis en la entrevista, si nos damos cuenta dónde está la grieta de la jurisprudencia, que está en la razonabilidad de lo que se decide por parte del Estado, me parece que eso puede provocar alguna modificación. Estará en el operador jurídico porque la herramienta está. Después, en cuanto al comentario de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, estamos esperando las consultas, las reuniones, todo lo que sea posible. Me parece que el Estado, ojo con el tema del ingreso irregular, desde ya lo advierto, con el tema de Mercosur, que la mayoría de la gente que ingresa irregular es de Mercosur, digamos, con lo cual a partir de los acuerdos comunitarios que están resaltados en el protocolo y que son derecho positivo en Argentina, tenemos que ya plantearlo en instancia administrativa. Plantearlo en instancia administrativa me parece fundamental para después poder ir a la justicia por el principio de congruencia. Tenemos que plantearlo en sede administrativa, como primera cuestión. Además de las cuestiones familiares que se puedan alegar, dado que también existe la posibilidad de la dispensa en ese terreno, ¿verdad? Pero a la espera de las reuniones y de todos los encuentros que puedan hacerse, porque a mí me parece que los fallos de corte de diciembre ameritan reuniones en donde haya actores de distintos, incluso de la justicia misma, para tratar este tema. Es un tema para mí que tiene que ser puesto en alguna agenda pública, donde conversemos sobre esto, de qué pasa con la gente que viene del Mercosur y no tiene el ingreso regular, qué pasa con la gente que viene de China en determinadas condiciones. Me parece que sería muy interesante una jornada, digamos, tomando la idea de la colega de la Ciudad de Buenos Aires. Muchísimas gracias, doctor Balaguer, por la respuesta y los comentarios. Paso ahora a leer la última pregunta dirigida al experto Diego Acosta. Es una pregunta de Ezequiel Rodríguez de la Defensoría General de la Nación. Consulta si hay antecedentes de aplicación o interpretación en la región
de la exhibición de ingreso regular en los acuerdos del Mercosur? No, muchas gracias. Es una pregunta muy importante y para mí además es el punto fundamental, o para mí uno de los puntos fundamentales del protocolo. No se trata tanto de si hay algún otro ejemplo comparado. He revisado rápidamente la ley y el reglamento de Uruguay y veo que en ningún caso aparece la necesidad de ingreso regular, pero no sería tanto eso. Lo que hay que ver es lo que dice el propio acuerdo de residencia Mercosur, que ha sido aprobado en Argentina por ley interna, por las leyes 25902 y 25903. Lo que dice el acuerdo de residencia Mercosur en su artículo 3º, en el ámbito de aplicación, en la segunda parte, es que el mismo se aplica a los nacionales de una parte de un Estado que residan en el territorio de otro Estado y que presenten su solicitud de regularización. Por lo tanto, no hay ahí, en ese artículo 3º, ningún requisito de entrada regular al país. Dicho requisito de entrada regular sí existe en otros acuerdos bilaterales que ha firmado Argentina. Por ejemplo, el acuerdo al cual he hecho referencia, que es el acuerdo bilateral sobre residencia permanente, que está firmado entre Argentina y Brasil, que está aprobado en Argentina por la ley 26240, sí que dice en su artículo 2º una cosa completamente diversa, porque dice que los nacionales de una parte que hubiesen ingresado al territorio de la otra parte como clandestinos solamente podrán solicitar los beneficios del acuerdo bilateral Argentina-Brasil para obtener de manera directa la residencia permanente después de salir del territorio del país de recepción y reingresar de nuevo regularmente. Entonces estamos viendo ahí que claramente cuando Argentina ha querido negociar un acuerdo en el cual la entrada irregular tiene unas consecuencias jurídicas, lo ha hecho. Sin embargo, el acuerdo de residencia Mercosur no dice que haya que entrar de manera regular, no lo dice ni en el artículo 3º, ni lo dice tampoco en el artículo 4º, donde están los requisitos para obtener una residencia temporal. Podríamos pensar que tal vez esto no se había pensado a la hora de negociar el acuerdo de residencia Mercosur, porque el acuerdo bilateral Brasil-Argentina es posterior al acuerdo de residencia Mercosur, pero entonces nos podemos ir a los convenios de migración que Argentina firmó con Perú y con Bolivia en el año 98. Y si miramos el ámbito de aplicación en el artículo 2º de ambos convenios de aplicación, que luego tuvieron protocolos adicionales de aplicación y que ya no están en vigor porque no tienen interés ahora precisamente por la entrada en vigor del acuerdo de residencia Mercosur, nos damos cuenta que en los artículos 2 de esos convenios de migración entre Argentina y Perú y Bolivia respectivamente, se dice que si la persona está en situación irregular en el país, solo puede optar a regularizarse dentro de un plazo determinado que se otorga en dicho mismo convenio. Con lo cual ahí sí había un efecto jurídico negativo de estar en situación irregular. O te regularizabas en ese plazo concreto o no podías beneficiarte del ámbito de aplicación de ese convenio de migración entre Argentina y Perú y Bolivia respectivamente. Con lo cual, más allá de lo que hagan los otros estados y más allá de si los otros estados aplican correctamente lo que dice el acuerdo de residencia Mercosur o no, hay que irse a la letra del propio acuerdo y hay que entender que, por lo que he mencionado anteriormente, la ley que aprueba el acuerdo en Argentina tiene rango jerárquico superior a la propia ley de migraciones y, por lo tanto, ahí nos encontramos también incluso con un elemento de qué norma prima, y en este caso tendría que ser la que deriva de un tratado regional. Muchísimas gracias, Diego. Clarísima la respuesta, la información. De esta manera damos entonces por finalizado el espacio de intercambio, de preguntas con la expositora y los expositores. Ahora entonces damos paso a la clausura de la actividad. En primer lugar, hará uso de la palabra el doctor Santiago Roca, cotitular de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Así que, doctor Roca, tiene la palabra. Bueno, buenos días o buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Sebastián. Bueno, en primer lugar quiero un poco retomar las palabras de la Defensora General de la Nación, de la doctora Martínez, agradeciendo a los y las expertas que han realizado un trabajo exhaustivo de investigación. Me refiero a Carmen Miguel Juan y a Diego Acosta. También agradecer a todos los defensores y defensoras y personal de este Ministerio Público que bueno, participaron en las charlas, en las entrevistas, también a Eurosocial y a las agencias implementadoras, y por último también, y no menos importante, a todas las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? que hicieron posible
la creación de este protocolo, la presentación de este protocolo. Yo quiero ser bastante breve. El objetivo de este protocolo, sin duda, es que es mejorar el acceso a la justicia y la defensa de las personas en contexto de movilidad humana. Y esto, yo no tengo dudas que va a servir para fortalecer y brindar herramientas a todas y cada una de las defensorías que integran este Ministerio Público y que todos los días se enfrentan a situaciones de injusticia, donde se observan los abusos, los incumplimientos legales por parte del aparato estatal, ¿no? Entonces yo tengo la esperanza, y creo que todos mis colegas albergan la misma esperanza, de que la socialización de este protocolo permee en las fibras más íntimas de los diferentes actores estatales, y que logre que se empiece a tener una visión más humanista y respetuosa de los derechos humanos en aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones y de controlar la actividad estatal, ¿no? Me refiero a autoridades del Poder Ejecutivo, autoridades del Poder Judicial, autoridades de los ministerios públicos y de todos los organismos que intervienen en la gestión de las personas en contexto de movilidad. Porque, para finalizar, no debemos perder el foco en que desde el año 45, desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el ser humano es el centro de protección de todo el ordenamiento jurídico, con lo cual ese debe ser el norte que nos debe guiar en toda nuestra labor diaria. Así que yo no tengo más que agradecer a todos, a todas, y exhortar a que, bueno, como dijo el doctor Balaguer, utilicemos este protocolo en la vida cotidiana de cada uno y de cada una de nosotros. Yo les saludo y le doy la palabra nuevamente a Sebastián. Muchísimas gracias, Santiago, por tus palabras. A continuación, y en último término, le cedo la palabra a Peggy Martinello, directora del área de Administración Pública y Asuntos Sociales de FIAP. Adelante, Peggy. Discúlpame, Peggy, no se escucha. Veo que estás desmuteada, pero no se te oye. No, tampoco. Debe ser algo seguramente del micrófono de los auriculares. No. Seguimos sin escucharte, Peggy. Si puedes desconectar los auriculares y ver si podemos escucharte desde el... Tampoco. No se escucha, no, nada. No, tampoco. No se escucha tampoco. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Adelante. Hicimos una prueba antes. Bueno, pues, muchas gracias por el espacio. Disculpa, Peggy, se escucha muy mal, muy entrecortado. Disculpa que te corte, pero no... Ahora sí. Ahora me escuchan. No me voy a mover. Bueno, pues disculpen estos errores, es parte también, ¿no?, de esta virtualidad. Lo primero quería agradecer el espacio, ¿no?, en este momento de cierre, en este momento de reflexión final.
Desde la FIAP, el abordaje, la atención a personas en situación de movilidad y la gestión de flujos migratorios es una de las prioridades de nuestro plan de acción, de nuestro plan estratégico. Acompañamos muchas iniciativas que tienen que ver con el fenómeno migratorio y lo hacemos desde una visión multidimensional, desde un abordaje holístico y sobre todo desde una mirada de derechos. Y creo que lo que aparece, ¿no?, en todo el proceso que hemos compartido hoy es precisamente que el enfoque de derechos marca el espíritu de la iniciativa que ha empezado ya hace casi 3 años. Para mí es una gran satisfacción estar hoy en este momento con ustedes porque ya se ha mencionado, para Argentina es casi el inicio, ¿no?, de un proceso. Ya tenemos protocolo, ahora toca implementarlo, pero para el programa Eurosocial y para esta acción regional llegamos casi al final, ¿no? Hemos empezado hace ya casi 3 años, se ha explicado todo el proceso y creo que es importante también ver cómo trabajamos esta doble dimensión, trabajo a nivel regional, en este caso en el marco de la IDEF, y aterrizaje a nivel nacional. Me parece que esa es una marca distintiva y tal vez uno de los elementos de valor añadido más importantes de este tipo de programas de acompañamiento, como es Eurosocial, ilustra bien cómo podemos adaptar las herramientas de trabajo que se definen en un marco conjunto de diálogo entre países, cómo podemos aterrizarlos a nivel nacional. Y en este caso, ¿no?, cuando estamos trabajando con la asistencia jurídica a personas en situación de movilidad, a personas que sufren situaciones de alta vulnerabilidad, de desigualdades múltiples, discriminaciones también interseccionales, es fundamental tener esta adaptación a nivel nacional, ¿no? Entender cuáles son las características necesarias y eso va a depender y van a cambiar evidentemente en cada país. Creo que justamente es lo que busca, ¿no?, este protocolo, que los defensores y las defensoras conozcan y puedan entender cuáles son las especificidades de la atención a personas en situación de movilidad, porque al final, para poder atender y apoyar, es necesario entender el contexto y la situación. Creo que anteriormente ya se han mencionado algunas de las dificultades que se han identificado durante el diagnóstico. No voy a insistir, no voy a repetirla, pero creo que el protocolo es un instrumento que permite precisamente abordar estas dificultades. Pero a mí me gustaría resaltar otra dimensión, ¿no?, del protocolo, porque cuando hablamos de protocolo nos solemos quedar en esta dimensión instrumental, de gestión, ¿no?, casi más operativa, y en realidad lo que hay detrás de un protocolo y de lo que estamos hablando es dar respuesta a situaciones tangibles, a situaciones de alta vulnerabilidad, para promover y proteger derechos humanos, ¿no? Y creo que eso es importante. El protocolo es un instrumento, es una herramienta, pero es una palanca para abordar algo mucho más importante, como es asegurar derechos y asegurar dignidad también cuando estamos acompañando a personas en situación de movilidad. Para cerrar, simplemente quisiera reiterar también los agradecimientos en primer lugar al equipo del Ministerio Público de la Defensa, liderado por la Defensora General, que es ya una gran aliada, ¿no?, del programa Eurosocial desde hace muchos años. Agradecer también a los expertos que han acompañado todo el proceso, a Carmen y a Diego, al equipo de la Fundación de la Abogacía Española y evidentemente a todos los defensores y defensoras que han también alimentado, ¿no?, este proceso, esta adaptación a nivel nacional. Y no puedo finalizar sin agradecer al equipo del programa Eurosocial, el equipo del área de gobernanza, que lleva trabajando intensamente y bueno, pues gracias a ellos también y a ellas. No los veo ahora en cámara, pero sí quiero extender también el apoyo en todo el proceso, en toda la dimensión. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Peggy, por tus palabras de cierre, muy alentadoras, así que creo que va a ser todo un éxito la implementación del protocolo en la Defensoría General de la Nación y para el trabajo diario de los defensores públicos de Argentina.
Así que bueno, sin más, damos pues, por cerrado este evento. Me pliego a todos los agradecimientos que mencionó Peggy, obviamente a todas las personas de la FIAP que han organizado este evento, Irene, Sergio y Eva, también obviamente a las expositoras y los expositores, han sido muy enriquecedores sus exposiciones, también a los participantes por estar hasta aquí presentes, llegamos casi a 100 personas conectadas, así que muchísimas gracias a todas y todos ellos. Y bueno, y muchas gracias María Luisa también, dejo para lo último, pero no por eso menor, por todo tu apoyo y ya seguiremos trabajando en los otros eventos. Así que bueno, damos por cerrado esta actividad. Muchas gracias a todos y todas.